Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Grecia Cuevas Moctezuma y en este caso yo les hablaré sobre la producción del jamón y sus buenas prácticas. Y para comenzar tenemos que el jamón es uno de los embutidos más importantes y populares en los carritos de súper y es un alimento rico en proteínas y su aporte energético calórico de hidratos de carbono o grasas es bajo y su presentación comercial resulta ser muy práctica, ya que regularmente viene presentado en rebanadas. La norma que rige y regula el jamón es la norma oficial mexicana 158-SCFI-2003-1, la cual establece desde cómo deberán ser llamados y enunciados en su empaque hasta las especificaciones que deben cumplir si es que quieren ser considerados como jamón. El objetivo de la norma establece las denominaciones y clasificaciones comerciales de los diferentes tipos de jamón que se comercializan dentro del territorio de Estados Unidos mexicanos, así como las especificaciones físico-químicas, microbiológicas y organolépticas que deben reunir estos productos para ostentar dichas denominaciones. Los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la información comercial que deben contener los envases que los contienen. Su campo de aplicación de la norma es en la totalidad de los productos cárnicos que se comercializan dentro de los Estados Unidos mexicanos, bajo la norma mexicana que no aplica el producto denominado jamón serrano. Para ese existe la norma específica NMXF-123-1970, jamón serrano. Las denominaciones del jamón son jamón o jamón de pierna, esto es si están elaborados exclusivamente con carne de la pierna trasera del cerdo, ya sea con o sin su hueso. Jamón de pavo, este es si la carne proviene exclusivamente del muslo de pavo. Jamón de cerdo y pavo, si cuenta con un mínimo de 55% de carne de cerdo y el resto carne de pavo. Y jamón de pavo y cerdo, si tienen un mínimo del 55% de carne de pavo y el resto carne de cerdo. Y ahora hablaremos de los contenidos del jamón. Principalmente está contenido por proteína, que para los consumidores entre mayor proteína significa una mayor calidad. El contenido de grasa, que nos va a dar el aporte energético calórico. El contenido de sodio, que según la OMS no debe sobrepasar los 2.400 miligramos para adultos y los 1.600 miligramos para niños. El contenido de agua o humedad, y contiene almidón, y este sirve para darle la consistencia a la carne. El etiquetado del jamón para el consumidor es más que tipografías seductoras e imágenes que abren el apetito, ya que estos deben contener información que resulte útil al momento de elegir el producto, como por ejemplo la cantidad de sodio, los miligramos de soya y de fécula. Por eso el laboratorio verificó que todas las muestras estuvieran etiquetadas como lo estipula la ley, incluyendo denominación, marca, razón social, nombre y domicilio del fabricante o comercializador, lote, fecha de caducidad, clasificación, leyenda de conservación y contenido neto en los productos envasados. También se constató que los ingredientes y leyendas ostentadas en el etiquetado fueran veraces y no confundieran al consumidor. Contenido de aporte energético y el precio. Este criterio no forma parte de la evaluación, sin embargo puede servirte como orientación cuando lo estés comprando. Y ahora hablaré sobre las BPM, las buenas prácticas de manufactura. Se aplican
a todos los procesos de la manipulación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y transporte de alimentos para el consumo humano. Estas se asocian con el control a través de la inspección en planta como mecanismo para la verificación de su cumplimiento. Son generales en el control de procesos, personal, etc., ya que están diseñadas para todo tipo de alimento. Son específicas para construcciones, instalaciones, equipos, procedimientos y capacitación del personal. Las BPM son herramientas que contribuyen al aseguramiento de la calidad en la producción de alimentos que sean seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. En ese sentido, las BPM son imprescindibles para aplicar un análisis de riesgo y puntos de control, un programa de gestión de calidad total o un sistema de calidad como las ISO 9000. La base de las buenas prácticas son los principios generales higiénico-sanitario para las materias primas, establecimientos y procesos de elaboración. Cuando se habla de las BPM en materias primas, se refiere a llevar un control de la procedencia de las mismas, cómo se realizó la cosecha, extracción, faena, en qué condiciones se almacenaron y cómo se transportaron. La aplicación de BPM en el establecimiento contempla fundamentalmente la ubicación, estructura e higiene del mismo. También existen pautas para la higiene y estado de salud del personal que trabaja en plantas elaboradoras de alimentos. Los principios de estas son el principio 1, que es la identificación de los posibles peligros asociados con la producción de alimentos en todas sus fases, desde el cultivo, elaboración, fabricación y distribución hasta el punto de consumo. El punto 2 son determinar los puntos, procedimientos, fases operacionales que puedan controlarse para eliminar peligros o reducir al mínimo la posibilidad de que produzcan problemas. El principio 3 sería establecer los límites críticos en cada uno de los PCC identificados que aseguren que dichos PCC estén bajo control. Son los niveles o tolerancias prescritas que no deben superarse, ya que así el proceso estaría fuera de control. El principio 4 es establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC mediante ensayos u observaciones programadas. El principio 5 es establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o monitoreo indiquen que un determinado PCC no está bajo control o que existe una desviación de un límite crítico establecido. El principio número 6 es establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos complementarios, para comprobar que el sistema HACCP está trabajando adecuadamente. El principio 7 es establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados a estos principios y a su aplicación. La aplicación de las HACCP en la producción del jamón sería el primer paso en la elaboración de jamones crudos, que sería la recepción de los perniles. Estas piezas se descargan, se pesan y se controla su pH y temperatura. Posteriormente se pasa a un hilo de color para identificar el proveedor y se traslada todo en carros hacia la sala de charqueo. Allí las piezas se colocan sobre mesadas de acero inoxidable, donde los operarios las acondicionarán practicándoles una serie de recortes y realizándoles un desangrado por medio de masajes. Luego los perniles son colocados en la cámara de óreo, que es una sala acondicionada, y allí se los deja 24 horas para que se almacenen a una temperatura de 3 grados centígrados necesaria para la salazón. El primer paso para la salazón es la preparación de una mezcla de sal con los aditivos correspondientes, como son los nitratos y el azúcar. Esta mezcla se distribuye por toda la superficie de los jamones sin dejar la zona sin salar, y a medida de que se van apilando de 10 a 12 jamones se les va agregando sal gruesa. Después las piezas se mueven y rotan a los 15 días agregando más sal. El tiempo de estadía en la etapa de la salazón es de 30 días. Se considera un día de estadía por kilo de pernil, más el retardo producido por el uso de bajas temperaturas. Esa sala está acondicionada a una temperatura de 3 grados centígrados
y a continuación los jamones se llevan en carros a la sala de lavado, se cepillan y ponen en piletas donde circula agua sin presión a 2 grados centígrados y se deja allí 5 horas. Después se llevan al presecado en condiciones especiales de temperatura y humedad donde los jamones escurrirán toda el agua del lavado. La temperatura necesaria se alcanza mediante el uso de estufas ubicadas en el piso. Las piezas de los perniles se cuelgan en cañas paralelas para que no haya goteo de unas sobre otras. El tiempo de residencia aquí es de 6 días. Cumplido el tiempo de escurrido, los jamones se llevan a salas preparadas especialmente para la maduración y se cuelgan de manera que no exista contacto entre ellos. La temperatura y humedad son controladas de forma constante y se protegen las piezas de la luz natural para evitar un incremento de los procesos oxidativos. Esa etapa de maduración o secado tiene una duración de 6 meses, tiempo en el cual tienen lugar procesos enzimáticos que modifican la composición original de la pieza. Esa evolución consiste principalmente en un aumento de la concentración del nitrógeno amoniacal, aminado y proteico, y también de los ácidos grasos libres volátiles. Por otro lado, se observa una disminución de los ácidos grasos libres no volátiles. Una vez terminada esa etapa, los jamones se trasladan a la sala de trabajo donde manualmente se les hace un prolijamiento y desgrase, retirando partes duras, grasosas, manchas, etc. También se les practica el curado y deshuesado, ya que sea de forma manual o utilizando las máquinas correspondientes. El moldeado de los jamones se hace mediante una prensa. De esta manera se da al producto una forma uniforme y así es mejor aprovechado que en el supuesto caso de que se comercialice fileteado. El envasado puede ser al vacío con papel manteca y red, entero, de mitades, etc. Se hace el etiquetado posterior y el producto está listo para despacharse.